Amén. Bendito eres, Señor. Toma este tiempo. Trae paz a nuestros corazones, a nuestro entendimiento. Y revélanos, Señor, y haznos entender en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra alma, quiénes somos porque tú nos has hecho. No es por naturaleza propia, sino porque tú nos has otorgado el beneplácito de poder compartir y llevar tu palabra, mi Rey. Gracias por tu amor. Toma este tiempo, Espíritu Santo, haz tu ruido. Toca los corazones, toca las mentes y pon palabras sabias en mi boca, Señor, mis labios, para que realmente sea capaz de intentar describir la grandeza de tu gracia sobre nosotros. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Mi hermano, somos olor grato delante del Señor. Y somos olor grato para salvación de otros, porque nosotros somos los encargados de saber, de transmitir ese perfume, esa presencia del Señor. Hermano, esto viene enfocado dentro de lo que Dios me pide que desarrolle con nosotros, entre nosotros, de nuestra propia identidad, más que como cristiano, como hijo de Dios, más que como miembro de una congregación, como lo que nosotros somos realmente delante de Él, que somos sus hijos. Y dentro de sus hijos hay muchas connotaciones, muchos ejemplos que nos hacen entender mejor las cosas. Mira, una cosa es la salvación, que todos lo sabemos. Otra cosa es el conocer al Señor, que eso es más complicado. El conocer a Dios es más complicado porque es casi imposible de poderlo conocer, a pesar de que tengamos la mente de Cristo. Pero el estudio de la palabra nos hace entender conceptos en los cuales nosotros podemos llegar a entender, a conocer qué es lo que Dios piensa de mí, qué es lo que Dios piensa de ti. Ya no trae salvación, pero sí trae un nuevo concepto, un nuevo conocimiento de lo que Dios piensa de mí y de lo que Dios espera de mí. Y en esto es en lo que vamos a estar trabajando durante varias semanas. Nuestra percepción que nosotros tenemos es muy baja, es pobre, porque nosotros creemos que solamente somos cristianos, que venimos y que hacemos. Pero sin embargo, hermano, delante del Señor, tú eres un tesoro precioso. La iglesia es un tesoro precioso, es un vaso único y tenemos unas peculiaridades que no lo tiene nadie. Primero, que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón y eso hace mella y eso hace una transformación. Yo quería predicar de algo que predicaré la semana que viene, pero el Señor me dice, no, porque antes de predicar de eso tienes que mirar esto. Y me lo hizo entender. Mira, hermano, no hace falta, bueno, si lo queréis leer conmigo, estaría bien. Es un poquito largo, pero créeme, merece la pena porque, como decía antes, llena de mucho conocimiento el hecho de saber qué es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios, el capítulo 3. Y no os asustéis, hasta el capítulo 4, verso 6. Es largo, pero se va a hacer muy corto, de verdad. Segunda de Corintios, capítulo 3,
hasta el 4, versículo 6. Si la vez pasada que yo prediqué tenía un título, el párrafo, ¿os acordáis del título? Lo estáis viendo. El que tenga Biblia física, lo está viendo. ¿Os acordáis? Triunfantes en Cristo. Y sigue diciendo la palabra del Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos con Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es largo,
pero lo vamos a entender muy fácilmente. Primero, tenemos que saber el principio. Es raro. El pueblo de Corintio, a Pablo, que era el que fundó la iglesia en Corintio, les estaba pidiendo a Pablo que le mandara una carta de recomendación de dónde venía para saber si Pablo era competente para poder enseñar entre ellos. Un poco ilógico, ¿no? Corintio tenía un problema. Corintio era la segunda Roma. Era una ciudad súper importante, de transacciones económicas increíbles, casi más que Roma, porque Corintio tenía mar a derecha y a izquierda y movía muchísimo dinero. Y donde hay dinero, pues ya sabéis, ¿no? Hay más turismo, hay más movimiento, hay más tránsito de personas. Como eran griegos, aquí había un problema. A los griegos les gusta mucho una cosa en especial: la labia, hablar. A los griegos les encantaba hablar. ¿Sabéis lo que son los influencers? ¿Sí? ¿Conocéis los influencers? Sabemos que son los influencers, ¿no? Los influencers no es algo nuevo. En Corintio había influencers. Se llamaban sofistas, amigos del conocimiento. Y eran sabios, o se llamaban ser sabios, y su forma de vivir era muy fácil. Se ganaban mucho la confianza de la gente por sus habladurías, por su conocimiento, hasta el punto de que si querían escucharlo hablar, tenían que pagarle. ¿Os suena? Suscríbete, toca la campanita y suscríbete. Eso eran los sofistas. Llega Pablo, se tira 1 año y medio, crea la iglesia de Corintio. Explícitamente no se sabe a quién dejó como pastor, presumiblemente a un tal Apolos. O Apolos salió un poquito más tarde, no se sabe exactamente. Pero dejó a una iglesia formada, con algunos miembros bautizados y una iglesia formada. Y Pablo se va tranquilo, ya he hecho mi obra, mi labor, ahora me voy, creo que fue a Éfeso, me voy a Éfeso. Y ahora en Corintio empiezan a surgir muchos problemas. A todo esto, los sofistas, los influencers de la época, como no estaba Pablo, y no conociendo las Escrituras, pero viendo el potencial que existía en Corintio, ¿qué pensáis vosotros que haría? Influir. Influir con un tipo de conocimiento que no era bíblico. Pero volvemos a lo que decía antes. Son griegos, les gusta mucho la palabrería y tenían mucha influencia. Hasta el punto que a esa iglesia jovencita se empezó a desviar. De ahí todos los problemas que sabemos cuando leemos Primera y Segunda de Corintios. A tal punto llegó la confusión que estos sofistas le creó a la iglesia, que a la misma iglesia le estaba diciendo, bueno, ¿y el Pablo este quién es? ¿Este de dónde viene? ¿Tú estás seguro que Pablo es el que dice que es? A ver, demuéstramelo, venga, que me traiga una carta de recomendación. ¿Qué pensaréis vosotros si alguien pide una carta de recomendación de Beatriz? ¿O de Daniel? ¿Vosotros les pediríais una carta de recomendación a Daniel o a Beatriz? Imposible. ¿Por qué? El versículo 2 lo dice. Vosotros sois nuestra carta viviente.
Una iglesia inestable, una iglesia que no llegó a una profundidad en el Señor, una iglesia que permitió dentro de sus propias entrañas la influencia de muchos sofistas, de muchos ideologistas. ¿No os suena como que la iglesia llega un momento en el que empieza a compartir cosas que no son cosas de iglesia? Como que la iglesia empieza a permitir actos que no son bíblicos, que la iglesia empieza a adoptar cosas malas como buenas y las buenas como dejémoslo así. La iglesia se tiene que proteger de todo. La iglesia tiene que protegerse de toda la influencia de la sociedad. Dice que nos tenemos que renovar, sí, pero nos tenemos que renovar con el pensamiento crítico de la palabra del Señor. Porque el Señor sí te va a renovar. Pero te va a renovar en tu hombre interior, en agradarle al Señor, no en agradarte a ti mismo, ni agradar a la sociedad conforme la sociedad quiera pensar. La transformación es interior, es en la persona, no es tanto en la sociedad. Venga, ahora vamos a permitir que... Vamos a hacer una iglesia que los perros que entren tienen que venir vestidos porque si no... La iglesia se tiene que proteger de muchas influencias que no vienen marcadas por la Biblia. Tiene que protegerse. Pablo no pierde el tiempo cuando dice que si vosotros sois nuestras cartas, vosotros sois lo que estáis dando como ejemplo allí donde yo voy. Lo dice claro el verso 2, ¿no? Dice, nuestra carta sois vosotros, escrita en vuestros corazones, y mirad, dice, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Pablo, donde iba, ponía a Corintio como ejemplo. O sea, que cierto testimonio tenía esa iglesia. El testimonio que la misma iglesia dejó de creer en sí mismo y se desvió. Vosotros sois testimonio, aunque no lo veáis, de muchos pueblos donde yo voy predicando. ¿Cómo vosotros aceptasteis al Señor Jesús? Y Pablo nos deja puntar 5c, ¿no? Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. ¿No suena eso algo? ¿No suena a ese versículo de Jeremías 31, del 31 al 35? Vamos a verlo. Porque aquí es... Jeremías 31, del 31 al 35. ¿Ven? Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová de los ejércitos, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Al final, en el 35 me gusta mucho la rúbrica, la firma, el sello, la conclusión. ¿Quién ha dicho esto? El 35 dice, así ha dicho Jehová, el que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para la luz de la noche, que parte el mar y braman su sombra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Esta es mi firma, dice el Señor. Yo haré un pacto nuevo. Yo voy a hacer un nuevo pacto. Y lo que estaba escrito en la ley, ahora va a estar escrito en nuestros corazones. Y eso era la grandeza que Pablo presumía en muchos pueblos de la iglesia de Corintio, que fueron transformados radicalmente de una forma de vivir a otra. En el 5, en el 6, y ya aquí me quiero parar en el 6, porque el 6 me lo va a resumir todo lo que hemos leído. Yo creo que Pablo le llegó esta inspiración, escribió el versículo 6 y a partir del versículo 6 siguió escribiendo. Pero hizo un resumen. Y dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Lo primero que te dice es que somos... ¡Wow! Ya te ha colocado el sello Dios. Ya Dios te ve como ministro. Paco, eres ministro. Angelita, aunque no te lo creas, tienes un ministerio. Eres ministra. Todos y cada uno que tiene al Señor Jesús en su corazón es un ministro. Y el ministro tiene una obligación. ¿Sabéis qué significa ministro? Ahora está de moda, ¿verdad? Ahora está de moda lo de ministro, ¿verdad? Sí, pero la palabra, ¿qué significa ministro? El significado. Enrique, ¿cuál es la forma más fácil de ganar dinero sin salir? ¿Cuáles son las 4 primeras letras de ministro? ¿Cuáles son las 4 primeras letras de la palabra ministro? Mini, pequeño. Ministro, el significado de ministro es el que sirve. El pequeño, el que sirve. En esta sociedad, ministro es lo más grande que uno puede llegar a ser, porque está en una posición muy alta. Pero cuanto más alto estás, más responsabilidad tienes. Y cuanto mayor sea tu cargo, más personas vas a tener bajo tu responsabilidad. A mí mi jefe me decía, Pedro, tienes que ir a hacer esto y lo tienes que hacer ya. Yo le decía, pues no, porque tú me tienes que solucionar el problema. Que yo te tengo, ve y arréglalo. No. Para arreglar eso, mira, necesito esto y esto. Y además necesito esto y esto. ¿Cuándo me lo vas a dar para que yo pueda solucionar el problema? Bueno, pues te lo voy a dar. Digo, bueno, pues cuando trabajes para mí, yo trabajaré para ti. ¿Quién sirve a quién? Yo tenía mi responsabilidad. Pero las herramientas me las tenía que dar mi jefe.
estaba por encima mía, el ministro. El Señor nos da la herramienta para trabajar. Por eso dice que nos hizo unos ministros, ¿cuál es la siguiente palabra? Competentes. Nosotros tenemos la capacidad de llevar el Evangelio y el mismo Señor nos ha dado las herramientas, nos ha hecho competentes para ser diestros a la hora de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la mayor alegría? Que alguien en su trabajo puede tener. Imaginaros un médico. Qué satisfacción para la persona saber que ha podido salvar una vida. Si vemos House, en cada capítulo el tío es fantástico. En el último momento se le ilumina, sale corriendo para la operación y salva. Todos en nuestro trabajo hemos tenido satisfacciones de decir, oye, pues me ha salido redondo, me ha salido cuadrado lo que he hecho. Paco, cuando tú ibas a los países del extranjero, por allí perdido, con los nombres en alemán que no tenía fin, y llegabas a la primera, decías, qué bien me ha salido el viaje. ¿No, Miguelín? También pasa eso. No sé dónde está la calle, pongo el GPS, a la primera, uy, qué bien. Cada uno en nuestra profesión hemos sido competentes, hemos sabido realizar una tarea. En el Señor nos pasa exactamente igual. Dios nos capacita. El Señor te capacita para que podamos llevar su palabra. No te creas que porque tú no sepas cómo entrarle, tú no estás exento de presentar el Evangelio. Todos tenemos la capacidad, la obligación, porque somos ministros. Tenemos la obligación de presentar el Evangelio. Y el Señor nos ha hecho competentes, nos ha hecho diestros, nos ha dado la herramienta. ¿Cuál es la mayor herramienta que el Señor te ha dado? Hay muchas. Uno dice, la salvación, la gracia, el Espíritu Santo. La palabra. La mayor herramienta es la palabra. Pero con la palabra hay un problema. Porque hay dos tipos de palabras. Tú dices, ¿cómo que hay dos tipos de palabras? Sí, hay dos tipos de palabras. Hay dos formas de interpretar la palabra. Esta palabra. Porque la palabra fue escrita en dos pactos, ¿verdad? Un antiguo pacto y un nuevo pacto. Antes teníamos un pacto, como hemos leído un poquito más adelante, que era un ministerio, lo dice aquí, dice, en el 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de la justificación. Un ministerio de muerte en la Biblia, ¿cómo se come eso? Mira, cuando dice aquí, porque nos ha hecho competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. La letra se refiere al Antiguo Testamento, a la ley. La ley no te salvaba. La ley solamente te decía que tú eras pecador y que necesitabas de Dios. Y que por mucho que tú te esforzaras, no vas a conseguir nada. Que por mucho que tú hicieras, nunca ibas a dar la talla para agradar a Dios. Nunca ibas a ser ese ser perfecto, santo, inmaculado, para que tú no tuvieras falla ninguna
y pudiera entrar en el reino de los cielos. Si tú crees que estás haciendo algo porque lo tienes que hacer, porque si no lo haces trae una maldición, una condenación, estás viviendo bajo el imperio de la ley y estás viviendo bajo el ministerio de la muerte. Porque la salvación, mi salvación y mi agrado con Dios no va vinculado a ninguna acción que yo haga o deje de hacer. Somos salvos por gracia. Amén. Somos salvos por gracia. Yo no soy salvo porque hago o dejo de hacer una cosa u otra. Yo no voy a contentar a Dios porque haga o deje de hacer alguna cosa. Yo voy a contentar a Dios porque mi corazón se acerca a Él. Y olvídate de nada más. Yo voy a contentar porque me agrada, como decía David, me agrada estar delante de tu presencia. Solamente eso agrada a Dios. Porque está visto que todo lo que venía del Antiguo Testamento venía con un sello de muerte, porque no traía salvación. Pero tenemos ahora el nuevo pacto, la salvación por la gracia del Señor Jesucristo. Y en esa gracia, en esa salvación, somos benditos de Dios. Y este versículo que todos lo sabemos, que dice que somos bendecidos en los lugares, ¿a cambio de qué? Eres bendita en los lugares celestiales. ¿A cambio de qué? De nada. Porque es un nuevo pacto. Y es un pacto unilateral. No es un pacto entre dos personas que cada uno tiene que poner de su parte. No, es que es un pacto con la sangre del Señor Jesús. Un pacto solo por parte de Jesús, que ha dicho, yo voy a morir por ti y yo te voy a bendecir. Y tú vas a llegar a mi presencia sin hacer nada, solamente con que me ames. Se acabó, hermano, hermana. Solamente porque desees estar conmigo, yo te voy a bendecir. Luego, claro, uno tiene que ser un buen administrador, que ya lo veremos más adelante. Pero mi salvación ya no depende del antiguo pacto. Y eso le decía a esta iglesia. Porque el problema de esta iglesia de Corintios era ese. Que había grupos que querían judaizar al pueblo. Había grupos que querían meterle carga y opresión a la iglesia. Había grupos que decían que se tenían que circuncidar. Había grupos que decían que algunos aspectos de la ley tenían que seguir existiendo. Y Pablo le dice, no, eso es del antiguo pacto, que fue un pacto muy bueno, que fue escrito con el dedo de Dios. Que Moisés, cuando iba a hablar con Dios, se tenía que poner un velo. Y eso tuvo mucha gloria, hermano, y eso fue muy pomposo. Y eso tendría que ser algo de verdad increíble, ver a Moisés bajar diciendo, ¿alguien tiene unas gafas de eso por ahí? Tenía que ser algo glorioso, hermano, saber que una persona viene de la presencia de Dios. ¿Y sabes el valor que tiene eso? Muerte. Porque eso no te salvaba. Porque eso no te llevaba a ningún lado. Eso solamente te decía tu condición como pecador, como hombre. Tu condición de necesitar a alguien que te restaure y que te salve. Y a partir de aquí empezamos un nuevo pacto. El pacto de su sangre.
la nueva reconciliación que tanto habló Dios desde el principio. Es más, si nos vamos a Génesis 3:15, encontramos lo que dice el protoevangelio, la primera fase de la salvación del hombre, en Génesis 3:15. No lo vamos a leer. Pero es algo que Dios ha programado desde la creación del mundo. Que su Hijo muriera por nosotros para mostrarnos su amor. Y es algo gratuito, exenta de toda responsabilidad, de ninguna ley. Porque la sangre de Jesús está por encima de todo eso. Sigue diciendo que Moisés se tenía que cubrir el rostro, ¿verdad? Porque venía y eso tenía un enlace, una finalización que no te llevaba a ningún lado. Y es verdad, porque pasado un rato ya se le pasaba al hombre esa brillantez, ese estiramiento de cara que tenía, esa sesión de bronceado. Pero ahora, hermano, no podemos subir a la presencia del Señor cada vez que nosotros queramos. ¿No se rompió el velo del templo? ¿No hemos llegado a poder buscar al Señor en nuestro corazón en cada momento y estar delante de su presencia en cada momento? ¿Cuál es mejor gloria? ¿La que duraba un rato o la que tenemos en nuestros corazones? Por lo tanto, tenemos un mejor pacto y tenemos un ministerio de vida. Y el Señor te ha capacitado, nos ha capacitado para anunciar su palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Amén. La única palabra profética. Yo, por muchos años, conocí a un pastor y tuve una relación muy estrecha con él. El hombre jamás se desvió de la palabra. Todo lo que me decía estaba basado en la palabra. Y me decía esto también. Venga quien venga, que esté todo basado en la palabra. Cualquier cosa que escuche, basado en la palabra. Creo que fue a Corintios quien le dijo Pablo, todo lo que escuchéis, hablando por los sofistas, ojeadlo según los escritos, si es verdadero o no es verdadero. Por lo tanto, la palabra para nosotros es una fuente inagotable de conocimiento del Señor. Nos sirve para conocerle a Él, nos sirve para conocernos a nosotros, porque también habla de que cuanto más te acerca al Señor, cuando te miras en el espejo, como hemos leído, te miras en el espejo, ves tu rostro. Antes no había espejos como los que tenemos ahora. Muchas veces la gente se tenía que reflejar en el agua para ver las manchas que tenía. Cuanto más te acercabas al agua, mejor veías, mejor definición tenías de dónde tenía el polvo para quitártelo. Cuanto más nos acercamos a la palabra, cuanto más conocemos la palabra, cuanto más leemos la palabra, cuanto más meditamos en la palabra, más conscientes somos nosotros de la necesidad que tenemos de la gracia del Señor. Nadie, en ningún momento de la historia está exento de eso. Por muy santo que sea, por mucho golpe de pecho que uno se quiera dar, nadie. Cuanto más te acerca, cuanto más conoces la palabra, más vemos nuestra propia condición delante de Dios. Y la palabra es muy importante. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
Madre mía, cuánto mal ha hecho este versículo al pueblo de Dios. Cuánto mal. Cuánto mal ha sido esta mala interpretación usada por muchos para afianzarse como grandes profetas, grandes ministerios, grandes cosas, basándose en esto. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Despreciemos la letra. Vivamos en el espíritu, hermano, aleluya. Y ahora empieza a saltar. Hermano, hay algunos vídeos bochornosos de pérdida de control, de pérdida de identidad, simulando vivir en el espíritu, hacer cosas que en Romanos dice, Romanos 1, 20 y algo, que dejaron su gloria de hombre y le dieron la gloria a los animales. En el espíritu, hacer sonidos de animales, comportarse como animales. En el espíritu hablan lenguas sin parar, hermano, como sea, pero estoy en el espíritu. Cuando Pablo le dice a los corintios, todo lo que hagáis, hacedlo con orden. Con orden. Porque somos cartas abiertas, leídas por los demás. No es necesario estudiar la palabra porque el Espíritu pondrá en tu boca lo que tienes que decir. Lo dijo Jesús. No. La letra mata. El antiguo pacto mata. La ley mata. El ministerio de muerte mata. El Espíritu vivifica. Vivifica, hermano, claro que sí. Pero la letra no quiere decir que no la conozcas. Eso no quiere decir que no te prepares estudiando la Biblia. Eso no quiere decir que no leas la Biblia. Eso no quiere decir que todo lo que dice Proverbios y Eclesiastés respecto al comportamiento que uno debe de tener delante de Dios y de la sociedad no lo haga. Uno tiene que ser consciente y dueño de su propio cuerpo. Consciente y con un dominio propio. Y las manifestaciones del Espíritu están guiadas por el Espíritu. Dice que el espíritu de profecía está sujeto al profeta. Y nosotros estamos sujetos al Espíritu. Y el Espíritu Santo, no trae desorden, hermano. Que tú tienes lenguas, pero si no hay quien las interprete, te callas. No las dice. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que tienes una profecía y hay que decirla. Espérate. Porque el espíritu de la profecía está sujeto al profeta. Una vez vino un profeta de Colombia y me fue a dar una profecía y le dijo, para. Espérate, que voy por mi mujer y por mis niños. Y lo paré. Me los traje. Digo, ahora sigue. Y el hombre siguió. El espíritu estaba sujeto a él. El espíritu de la profecía estaba sujeto al profeta. El profeta recibe la palabra y te la da, pero mantiene esa palabra. No te vayas, hermano, porque si no pierdo la unción. ¿De qué está hablando? No, eso no va así. La unción está aquí y ahora. No, tampoco. El Señor está contigo siempre, en cada momento. No, si no haces esto ahora, vas a perder la unción. No, tampoco. Somos benditos del Padre. No somos benditos del Padre el domingo entre la 1:30 y las 2, que es cuando pasa el tiempo de administración. No. Hay una libertad, pero hay
una ética en el espíritu de hacer las cosas bien. Y muchos han aprovechado esto para causar manifestaciones supuestamente en el espíritu. ¿Y cuánto daño ha hecho eso? ¿Cuánto daño ha hecho pensar y hacer creer al pueblo del Señor que no tiene por qué estudiar la palabra? Que no la lea, que no la estudie, no hace falta, el Espíritu te dirá, no, conoce la palabra, porque conociendo la palabra será guiado por el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, nos hace competentes. Eso nos hace competentes porque somos ministros. Y te hace Dios competente por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Pero guardemos las formas, porque somos testimonio para los demás. Y como dice aquí, dice, se me ha perdido, no encuentro. Venía a decir de que nuestro testimonio, nuestra forma de actuar, nuestra conciencia de hacer las cosas es vista por los hombres. Que lo que nosotros representemos es vista bajo la conciencia de los que no conocen al Señor. Por eso es importante mantener un orden cuando estamos en el culto, cuando estamos orando, un orden. Hay un orden para el culto de oración y hay un orden para el culto del domingo. Hay un orden para la vigilia y hay un orden para las comidas. Todo tiene su orden, todo tiene su lugar, todo tiene su forma. Y ese orden está dirigido por el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos ministros y porque tenemos que dar ejemplo. Y porque son actos que los de fuera ven en nosotros. Pero lo más importante de todo esto, hermanos, es lo que relata el capítulo 4. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y en el capítulo 4 te lo explica. Tenemos bajo nuestra responsabilidad como ministros llevar la luz de Cristo. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Y es verdad, es verdad. Hay muchas personas que tienen cegado el conocimiento del Señor. Pero muchas veces, ¿sabe por qué lo tienen cegado? ¿Quién fue quien dijo, quién irá a predicar a Cristo si ellos no tienen quien les predique? Hay que buscar la oportunidad. Nosotros somos los encargados. Hermano, si no predicamos nosotros, ¿quién predica? Si no predica el pueblo del Señor, ¿quién va a predicar del Señor? Si no trabajamos, nosotros, ¿quién va a trabajar? Si no hacemos las cosas que el Señor nos pide a nosotros que hagamos, ¿quién lo va a hacer? Si somos ministros y tenemos una responsabilidad, ¿a quién espera que el Señor le rinda cuenta? ¿A tu vecino? Recuerda que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a darle cuenta. ¿A quién le hemos hablado? Mira, hermano, no está diciendo que traigamos conversos, sino que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Hermano, predica el Evangelio a toda criatura. Es el Espíritu Santo el que toca los corazones, no nosotros. Nosotros somos los que damos la información. Nosotros somos como esos influencers, pero en la parte buena, no en la parte mala. No cobramos, como decía Pablo. Es que esta gente cobran porque se les escuche.
su vana palabrería, pero nosotros no cobramos, porque recibimos de gracia y damos de gracia. Hay siempre ocasiones, sí, ocasionas. Cae el sol y el día se hace tarde, en sábado estival de sacro gozo, de dicha medianera, simple esbozo de dicha recogida en esta tarde. Hoy fui como un vínculo que arde, nacido del eslabón. Pólvora y yesca, chispazo, tráeme agua fresca y lava que no te falte, que no aguarde. Según aparecieron las personas, salidas como tantas, del gentío siempre hay ocasiones, sí, ocasiones. Tener que resumir fue desafío, no fueron las palabras. Campeonas me dieron un mensaje que no es mío. Siempre hay ocasiones, sí, ocasionas. Terminando la predicación ayer, todos tenemos un hermano en la fe, se llama Manuel Serrano. El hombre es poeta y me hizo este soneto y me lo envió. Digo, hermano, me viene que ni pintado. Hay ocasiones si ocasionas. Él estuvo en un acto, en un tenderete, como en los puestos medievales que se hacen por aquí. La iglesia puso uno. Y en el bullicio de la gente, pues él entraba, lo saludaba, esto, lo otro. Y entre ocasión y ocasión predicaba de Cristo. Si hay ocasiones, siempre hay ocasiones, siempre hay un motivo, siempre hay un momento, hermano, que puedas predicar a alguien en medio de tanta gente. Si ocasionas, si buscas. En eso dependemos del Señor y en eso el Señor nos ha hecho competentes. Y si tú te crees que no eres competente, mal creído, porque eres hija de Dios, hijo de Dios. Y solamente tienes que decir una cosa, lo que Dios ha hecho en tu vida y la salvación del Señor. Amén. Hay ocasiones, sí, ocasionas. Si quieres, siempre vas a tener una oportunidad para hablar del Señor. Siempre, hermano, aprovéchala. No la dejes pasar. Por eso es bueno tener conocimiento de la palabra y tener al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que más teme el diablo? El tipo de cristiano que más teme el diablo. Los que oran y los que estudian la Biblia. Los que oran porque tienen comunión con Dios y los que leen y estudian la palabra porque tienen conocimiento del Señor. No dejemos de orar, de buscar al Señor, de ese acceso directo que tenemos con Él. No como el antiguo pacto, que era liviano, era temporal. La relación con Dios duraba lo que te duraba la cara estirada. Ahora tenemos entrada al acceso de la presencia del Señor porque se rasgó el velo. No lo dejes pasar. Mantén sana tu relación con el Señor. Porque somos ministros competentes. Somos ministros competentes. Amén.